colaborar con esas autoridades departamentales y nacionales para esa promoción de derechos, para esa adecuación de las políticas y para la mejora de esas políticas. Coordinar y fortalecer organizaciones sociales locales para la promoción de esos derechos, identificar problemas comunes, realizar investigaciones y emitir informes. Y es en el marco de estos objetivos que el área se marcó desde su creación que estamos en esta actividad. En estos 2 años de trabajo, la institución ha podido interactuar con las organizaciones, con los diferentes organismos del Estado que están en los departamentos, y ha podido señalar o observar algunas dificultades específicas en algunos de esos departamentos. Y ver de qué manera se puede seguir trabajando específicamente en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Específicamente en lo que se ha visualizado como situaciones de violencia, situaciones de explotación, situaciones de abandono escolar, etcétera, etcétera, que hacen, en definitiva, a un cúmulo de dificultades y de desprotección de los derechos de este sector de la población. No es lo mismo una situación de violencia en el ámbito rural que una situación de violencia en el ámbito urbano. ¿Por qué? Porque no todo se arregla con recursos humanos, sino todo se arregla con recursos materiales. Lo que nos están faltando muchas veces para poder salir de nuestro centro y mirar el problema del otro a través de sus propios códigos y valores y sus propios parámetros, nos están faltando recursos muchas veces intelectuales y casi siempre afectivos. Hemos perdido muchas veces en estos laberintos de la burocracia y de la institucionalización, hemos perdido mucha sensibilidad y hemos perdido mucha riqueza. Entonces creo que esos serían los factores, a mi juicio, humilde y como una opinión más, como responsable de liderar un equipo numeroso de trabajo, para tratar de abordar esas infancias y adolescencias expuestas a muchas miserias, pobrezas y violencias. Es necesario que recuperemos la dimensión humana de los problemas, es necesario que tengamos herramientas y recursos no solamente humanos y materiales, sino intelectuales y afectivos, y es necesario que salgamos, dejemos de medir, no solo descentralicemos la mirada, sino que la descentremos. El problema, no tenemos que esperar que el problema acuda, tenemos que salir a buscarlo. Muchas veces en contacto con los que viven en el interior del interior y los que viven esa realidad tienen sin duda una mirada y una construcción distinta del tiempo y también del espacio. Es verdad que es distinto. Ahora, ahí hay un primer desafío que es romper la representación que tenemos del tiempo y del espacio en la ruralidad y escuchar un poco más y tratar de entender qué estructura esa representación del tiempo. Y obviamente cuando hablamos de estos temas, y yo necesariamente lo vinculo a los temas de explotación sexual, de niños, adolescentes y todo, pues son parte de mi trabajo y parte de los temas que me desvelan, tienen que ver con esta también esta presencia inexistente o en cuentagotas del Estado o de la mirada estatal. Y el Estado se define tanto por lo que hace como por lo que no hace. Por cuando está y cuando no está, cuando está ausente. Y estas definiciones cruzan evidentemente los temas de violencia. De las cosas que más nos preocupan en las situaciones de violencia intrafamiliar o comunitaria en los medios rurales y pequeñas poblaciones
y en la atención específica a la violencia que se pueda ejercer sobre niñas, niños y adolescentes, lo primero que nos preocupa es que muchas veces se naturalizan situaciones de abuso y maltrato intrafamiliar, donde no hay acceso a veces a la escucha de las palabras de niños y niñas. Sin duda la escuela, las policlínicas son un lugar fundamental para que esta escucha sea posible, pero a veces la distancia de los servicios de protección hacen que la detección sea tardía, y generalmente la detección se da en situaciones extremadamente críticas o agudas y que tienen un gran impacto en las comunidades. La proximidad, como ustedes saben, que es una característica de todas las violencias intrafamiliares, la proximidad con las personas responsables de las violencias, ¿no? Cuando ellas ejercen por autoridades familiares, pero también por autoridades locales o comunitarias, donde denunciar o visibilizar que están ejerciendo algún tipo de situación de abuso o violencia puede tener una repercusión de mucho costo en la vida cotidiana de esas personas. Nuestro ámbito de intervención tiene muchas características, pero las voy a resumir para no aburrir. Lo primero es que trabajamos específicamente cuando hay una denuncia, o sea, cuando ya hay un hecho, como le llaman, con apariencia delictiva. Esto quiere decir que hubo de erradicarse una denuncia a nivel policial o en sede fiscal, que hay un equipo fiscal que está interviniendo, y que en el marco de esa intervención, por determinadas características que fuimos construyendo y seguimos construyendo todavía, consideran que la unidad de víctimas debería acompañar esa investigación. Muchas veces nos llega, no solamente por los equipos fiscales, sino también por instituciones, organizaciones como las que ustedes representan, que tienen un enclave territorial, conocen una determinada situación, se hizo una denuncia y nos contactan para decir, mira, hicimos una denuncia por esta determinada situación, están trabajando, qué saben, y nosotros hacemos el camino inverso. En vez de esperar que el fiscal nos convoque, nosotros nos ponemos en contacto con los equipos fiscales. Y básicamente nuestro rubro, digamos, nuestro camino de trabajo va muy básicamente por dos líneas, que van muy estrechamente ligadas. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con hacer un adecuado y original, en el sentido de inicial, análisis de situación, lo hacemos en conjunto con el equipo fiscal, vemos qué necesidades va a tener ese proceso penal con esa víctima y esa víctima con ese proceso penal, y establecemos en la medida de lo posible una ruta de acción. Esa persona va a tener que declarar en fiscalía, tendrá que declarar luego en sede judicial, no tendrá que declarar, hay que pensar medidas cautelares, hay que pensar en dar cuenta a familia especializada, que es otra órbita, digamos, de intervención de la justicia. Hacemos como un pequeño, podríamos decir, análisis de situación, por así decirlo, y pensamos en conjunto con los equipos fiscales cuál va a ser inicialmente, siempre es una hipótesis, una idea tentativa, para caminar por ese proceso penal. Lo hacemos junto con el equipo fiscal y después nosotros nos apegamos a las víctimas, sean niños, niñas o adolescentes, como el caso que nos ocupa, pero también lo hacemos con adultos y con adultas. Y luego también lo miramos más específicamente, digamos, desde el ámbito psicosocial, que es desde la unidad en lo que más nos manejamos, cuál es el impacto concreto que ese delito tuvo sobre esa persona en particular, el impacto a mediano plazo, podemos aventurar secuelas más de mediano y largo plazo, y es una construcción que vamos haciendo en relación con la o las víctimas, y también en relación con las instituciones que están trabajando o rodeándose. Digo que estos dos caminos, la del acompañamiento del proceso penal y la de poder tener una mirada concreta sobre cuál fue el impacto en relación con ese delito, porque esto supone que desde la unidad diseñemos
una ruta de trabajo, podríamos decirlo así, para esa o esas víctimas, de modo de poder comenzar a trabajar el impacto del delito y mirar hacia el futuro para poder trabajar sobre ese eventual impacto o secuelas y tener los apoyos necesarios para poder superarlas. Trabajamos con muchas premisas, voy a hacer referencia en este momento a dos, que me parecen muy importantes. Una tiene que ver con que desde la concepción que tenemos del delito, digamos, y del proceso penal, nuestra concepción es que las personas que en determinado momento, cualquiera de nosotros, que en cualquier momento de nuestra vida podemos tener la desgracia de ser víctima de un delito, es algo que va a empezar y va a terminar en un determinado momento. No se espera que uno tenga la etiqueta para siempre de víctima. Por eso, lo decía recién, nuestra concepción tiene que ver con poder trabajar con una mirada muy específica en lo que tiene que ver con el delito y el impacto y el acompañamiento en el proceso penal. Y siempre tenemos la otra mirada muy enraizada con esta que tiene que ver con el después. ¿Qué pasa con esa persona, sea un niño, una niña, un adolescente o una persona adulta? ¿Qué va a pasar después que eso termine? La otra idea fuerza que quería compartir con ustedes ahora de nuestra metodología de trabajo tiene que ver con que nuestra intervención, con estas dos características que les digo de una fuerte especificidad, también tiene un fuerte enclave interinstitucional. ¿Por qué? Porque nadie nace de repente víctima de un delito. Esa persona viene con una historia de vínculos, de redes personales, de redes sociales, familiares, institucionales, con personas que ya han conocido a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. Muchos de ustedes seguramente, muchos de los que estamos aquí. Para nosotros esa voz de las organizaciones e instituciones, de los allegados, de los familiares y los allegados a esa niña, a ese niño o adolescente, es súper importante. Porque muchas veces lo que el niño o la niña no puede decir, buscamos que sí nos lo pueda decir la técnica, el técnico, la vecina, la persona que conoce a ese niño o a esa niña. Y eso es súper importante. Tanto para lo que tiene que ver con el camino durante el proceso penal, como en el abordaje, como les comentaba recién, de las eventuales secuelas y del día después. Por supuesto que el primer desafío, el gran desafío que tengo como juez de paz es el acceso a la justicia de la población más vulnerable. Y por supuesto, en esos están en primer lugar los niños, niñas y adolescentes. Ni que hablar de la zona de Tres Islas o de las zonas más alejadas de Fraile. Mi problema es que yo tengo muy limitadas las capacidades las competencias jurisdiccionales como juez, ya que, por ejemplo, no tengo competencia en la parte de materia penal como tenía antes, ahora está a cargo de los fiscales, por lo tanto mi intervención ahí es cero, y tampoco tengo intervención en la parte de, por ejemplo, pensión alimenticia, tenencia, visitas, que son cuestiones que obviamente siempre son bien importantes y que es la preocupación de mucha gente vulnerable, de población vulnerable, y ahí el problema está que muchas veces se termina trasladando todas esas cuestiones más relevantes a la capital departamental o más al oeste del departamento, hacia Río Branco. Eso también implica que, por ejemplo, en Fraile Muerto no tengo defensoría pública y hay solo 2 abogados privados. Mi competencia, sobre todo, desde el punto de vista jurisdiccional, está relacionada con la violencia basada en género, con la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero solo en la parte de urgencia, o sea, en adoptar las primeras y más importantes, más urgentes medidas en relación a esta población. Y en ese trabajo, obviamente, también coordinado con la labor social, que como juez tengo, he trabajado muy bien con las distintas organizaciones que trabajan en el departamento.